Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios y vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria, agradeciéndote, Señor, lo maravilloso que has sido todos los días. Gracias, Señor, por la palabra que has dado el día de ayer en cada uno de los lugares en donde se alaba y se glorifica tu nombre, Señor. Gracias por esta semana que termina y gracias, Señor, por la semana que comienza, porque sabemos que tú estás con nosotros y que si tú estás con nosotros, ¿quién puede ir en contra nuestra? Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que la podamos poner por obra. Por todo esto te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bendecido día, amados hermanos. Hoy quiero compartir una porción de la palabra de Dios, que podamos meditar en ella y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones. Y tenemos que saber que nuestra esperanza está en Jesús, que podemos decir, mi esperanza está en Jesús porque Jesús es mi esperanza. Y puede ser que muchos hayamos escuchado estas palabras y que tal vez muchos de nosotros lo hayamos repetido. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero significado? Y la esperanza es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, sobre todo en los tiempos de adversidad. La esperanza nos ayuda a soportar las pruebas sin desanimarnos y nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles hay una luz al final de esa circunstancia. Como dice un dicho popular, dice que la esperanza es lo último que se pierde o la esperanza es lo último que muere. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que nos motiva a avanzar y ya no, ya que a través de la esperanza no nos vamos a rendir. Sin embargo, nosotros como cristianos, nuestra esperanza no es un simple optimismo, no es tener una mentalidad positiva o tener un deseo de que las cosas mejoren. La realidad es que nuestra esperanza tiene una base sólida y nuestra esperanza está basada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en Él. En Él es en que vamos a encontrar una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y de su amor. Y el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo es un amor eterno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 62 del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 62 del 1 al 2. Vamos a compartirlo. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, dice, no resbalaré mucho. En la nueva versión internacional dice, solo en Dios encuentra descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Entonces, nuestra esperanza está afincada ¿en qué? En una base sólida, y esa base sólida es nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia, la esperanza no es una emoción pasajera, sino una virtud esencial para nuestra vida espiritual. De hecho, el apóstol Pablo la menciona junto con la fe y el amor como las tres virtudes fundamentales del cristiano. Lo podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo 13. Dice, ahora pues, quedan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero la más excelente de ellas es el amor. Estas tres virtudes que se mencionan, la esperanza, la fe y el amor, trabajan juntas. ¿Por qué? Porque la fe nos conecta con Dios, la esperanza nos da la certeza de la fidelidad de Dios y el amor nos va a motivar a vivir como Dios nos enseñó. Entonces, la esperanza en la Biblia se manifiesta en dos formas. Uno, la esperanza es la intervención de Dios en nuestra vida. Quiere decir que Dios no es un ser distante que nos observa sin actuar, que nos observa de lejos. Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación, tal como lo leímos en el Salmo 62:2. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, dice, no resbalaré. Entonces,
Es por eso que nuestra esperanza no está basada ni fundamentada en las circunstancias, sino en el poder para transformar cualquier situación. El poder que proviene ¿de quién? De Dios, en su poder transformador. El Salmo 71:5 dice, porque yo sé los planos que tengo para ustedes, afirma el Señor, planos de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Perdón, ese es Jeremías, perdón, me salté. Salmo 71:5 dice, Dios mío, tú eres mi esperanza, confío en ti desde mi juventud. Y bueno, ahora sí vamos a leer lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 en la versión internacional dice, porque yo sé los planos o los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Dice, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En la Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hablábamos que la esperanza en la palabra de Dios se manifiesta de dos formas. Acabamos de ver la primera. La esperanza es la intervención de Dios en nuestra vida. La segunda es que la esperanza está en la promesa de la vida eterna. Entonces, como cristianos, como creyentes, sabemos que nuestra vida en la tierra es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza final está en la vida eterna con Dios, en donde no habrá más dolor, en donde no habrá tristeza, en donde no habrá sufrimiento. Y vamos a ver lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice así la palabra de Dios, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, vemos cómo ahí es en donde nosotros, a través de las misericordias de Dios, dice que nos hace renacer para una esperanza viva, un nacimiento espiritual. Entonces, Tito capítulo 2, versículo 13 dice, mientras guardemos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor o de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué es lo que guardamos? La esperanza. Y bueno, en la palabra de Dios vamos a encontrar ejemplos bíblicos de esperanza en medio de la adversidad. Uno de ellos es Abraham, que guardó su esperanza en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y a pesar de que él y Sara eran ancianos y no podían tener hijos, Abraham mantuvo que su esperanza en Dios. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Entonces, Dios cumplió su promesa a Abraham y Abraham se convirtió en el padre de la fe. Eh, También podemos ver la esperanza en medio del sufrimiento y tenemos un ejemplo, es Job. Job lo perdió todo, su familia, su salud, sus bienes, y aún en medio de todo eso, en medio de su dolor, él nunca dejó de confiar en Dios. Dice la palabra de Dios en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Entonces vemos cómo al final Dios restaura la vida de Job y lo bendice en una gran manera, más de lo que él ya era bendecido. Otro ejemplo pues es David. Él tenía su esperanza en que Dios lo protegía en todo tiempo y en todo momento. Y sabemos que de acuerdo a lo que nos narra la palabra, David pasó años huyendo de Saúl. ¿Qué quería Saúl? Matarlo. Sin embargo, David nunca perdió la esperanza en Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que confiaron en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces vemos cómo al final Dios lleva a David al trono y lo hace rey de Israel. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos fortalecer nuestra esperanza en Dios? Lo primero y lo básico es orar y buscar la presencia de Dios. Si nosotros no somos personas que oramos y buscamos la presencia de Dios, no podemos tener una esperanza fortalecida.
Romanos 15:13 dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, primero es orar. Número 2, tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Eso dice la versión internacional. La Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Número 3, tenemos que recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Así como Dios ha sido fiel en el pasado, lo va a hacer en el presente. Salmos 27:14 dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Tenemos que rodearnos de personas que nos fortalezcan en la fe. Hebreos 3:13 dice: anímense unos a otros cada día mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y el número 5 es que tenemos que mantener nuestra mirada en la eternidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, amados hermanos, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es esa esperanza inquebrantable. Jesús es la personificación de nuestra esperanza. La vida de Jesús, su muerte y su resurrección es ese pase seguro que tenemos de que nunca estamos solos, que Dios siempre tiene un plan y que al final la victoria, como sabemos, le pertenece a los que confió o a los que confiamos en Él. Vamos a ver lo que dice la palabra en segunda carta a los Tesalonicenses 2:16-17. Dice: que el Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, anime sus corazones y los fortalezca para toda buena obra y palabra. Por lo tanto, amados, nuestra esperanza en Jesús nos sostiene en el presente y nos asegura un futuro glorioso. Es una esperanza viva, es una esperanza que nos anima a perseverar, es una esperanza que nos anima a confiar, es una esperanza que nos anima a vivir con propósito, teniendo la seguridad que en Cristo todas y cada una de las promesas que están en la palabra no son en vano, son un sí y son un amén. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa palabra. Sabemos, Señor, que nuestra esperanza está afincada en ti, bendito Dios, que nuestra esperanza es esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante y que está fundamentada en ti. En tiempos de adversidad, Señor, tú eres el que nos ayuda a soportar esas pruebas sin que nos desanimemos. Y tú, Señor, nos recuerdas que nuestra esperanza no es una mentalidad optimista o un buen deseo. Nuestra esperanza tiene una base sólida y es a través de ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas ayudando, que podamos ser personas que buscamos tu presencia a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y de la meditación en ella. Que sepamos, Señor, que tú eres fiel y así como fuiste en el pasado, lo seguirás siendo en este tiempo, Señor. Porque tú no cambias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo serás por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y sobre todo, Señor, a mantener la mirada puesta en ti, porque tú eres el dador de vida, porque tú eres el único que puede, bendito Dios, darnos palabras de vida y de vida eterna. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecido día, amados hermanos.